sabio de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre o del que tengamos, o de la persona que tengamos así, ¿verdad? Que en ese puesto tan importante. Y además, el otro consejo que nos da es que no nos dejemos engañar de los malos. Si el malo te quiere engañar, no lo consientas, dice la palabra. Así que quedémonos con esa instrucción de la Biblia en este día, previo al trabajo que vamos a hacer hoy. Les voy de inmediato a comenzar a compartir. Seguimos con el tema de las litis sobre derechos registrados y vamos a ver. Seguimos con las litis sobre derechos registrados y nos vamos a ubicar en la misma posición que nos quedamos en la clase anterior. Vamos a buscar el material. Un segundo. Déjame verlo por aquí en la pantalla. La tenía abierta ahí y ella simplemente le dio el deseo de perderse. Litis. Como decía Yudelka, vamos a agotar la mayor cantidad de material y le vamos a estar dando la oportunidad de preguntar, por supuesto, y de responderle sus inquietudes, como siempre, porque eso es muy importante en el taller, pero vamos a avanzar lo más que podamos y tendremos momentos de debates. Entonces, nos quedábamos en la anterior, ya veíamos todas estas partes, que nos quedábamos con la forma de apoderamiento de los tribunales y veíamos precisamente que tenemos tres modalidades de apoderamiento: el apoderamiento mediante oficios dirigidos por los órganos de la jurisdicción inmobiliaria, los apoderamientos directos que vienen por las instancias que ustedes nos depositan vía Secretaría General, y los apoderamientos mediante actos de alguacil en materia de referimiento especialmente. Estos apoderamientos indirectos también abarcan, por supuesto, aquellas declinatorias, ¿verdad?, que nos remiten otros tribunales de la misma jerarquía, o las casaciones con envío que nos remite la Suprema Corte de Justicia. En el caso de el apoderamiento, una vez se materializa, veíamos que se puede llevar a cabo mediante el uso de los medios digitales, de conformidad con la ley 339 de uso de medios digitales del año 2022. Entonces, también esa ley regula el tema de la firma electrónica. Todavía no está habilitado este proceso para los abogados, aunque ya se han dado muchos trabajos, hay muchos trabajos adelantados para que los abogados también puedan llevar a cabo algún tipo de firma electrónica ante las distintas jurisdicciones del país. Se habilita un expediente digital y también se habilita un expediente físico. Por ahora estamos manejando ambos procesos, sobre todo en la jurisdicción inmobiliaria, contando con que ante la JI, a diferencia de otras jurisdicciones, como un tribunal laboral, por ejemplo, o un tribunal civil que conoce muchos divorcios por mutuo, que conoce muchas demandas en cobre de peso y ese tipo de cosas, puede perfectamente conocer un proceso con un expediente únicamente digital. Sin embargo, nosotros en la jurisdicción inmobiliaria tenemos que cuidar esa forma, tenemos que cuidar ese aspecto relativo al tipo de documento que nos depositan, y hasta cierto punto tenemos que velar por la integridad del documento y hasta así a simple vista en nuestra expertise
pues verificar que se trate de documentos originales en principio hasta que nos digan lo contrario. En especial los contratos de compraventa, los poderes y los actos auténticos y por supuesto los certificados de títulos, que son documentos muy sensibles que sustentan el derecho de propiedad y que no podemos darnos el lujo de que puedan pues, ser depositados, alterados, fraudulentos y que nosotros de manera digital le demos el visto bueno. Entonces, se habilita una serie de publicidades que ya nosotros vemos en los artículos 40 y siguientes del reglamento de los tribunales, establece cuáles son los medios de publicidad formal ante los tribunales inmobiliarios. Y les comentaba también que estos medios de publicidad formal se materializan en los artículos 68 y siguientes de la Ley 10805 respecto a la publicidad ante los tres órganos, pero de manera muy especial el artículo 73 combinado con el artículo 5 de la Ley 10805 nos hablan del Ministerio de Alguacil ante la jurisdicción inmobiliaria y además nos indica que las decisiones que conllevan notificación dictada por los tribunales inmobiliarios solamente comienzan a correr los plazos recursivos y se entienden publicitadas para los fines de plazos recursivos a partir de la notificación por acto de alguacil. Claro está, eso tiene sus excepciones en el sentido de que la jurisprudencia también ha dicho muy reiterativamente ya a partir de la vigencia de la ley 10805 que el hecho de que una persona proceda a recurrir una sentencia sin haberle sido notificada o incluso sin haberla retirado formalmente por la Secretaría del Tribunal, pues no hace que su recurso devenga inadmisible por violación a debido proceso, en razón de que desde que usted se entera de una sentencia que le perjudica, puede perfectamente proceder a depositar un recurso de apelación. Allí lo que sí tendríamos nosotros siempre que verificar, por ejemplo, es que la otra parte pues tenga conocimiento de la sentencia y del recurso que se notifica. Entonces, en ese tenor, esos plazos recursivos también sufren esa forma de publicidad para habilitación de plazos recursivos y afianzamiento de la toma de conocimiento procesal, sufre sus excepciones en materia de recursos administrativos. En los recursos administrativos existen otros medios de habilitación de la publicidad, como es el retiro vía Secretaría General, dejando constancia, y la presunción de publicidad, entre otras. Por lo tanto, allí no necesariamente tiene que sobrevenir un acto de alguacil como para que le sea oponible a las demás partes el plazo recursivo. En ese tenor, y volviendo a nuestro punto que nos interesa en este día, de las litis sobre derechos registrados, hay un artículo muy importante en el reglamento, que es el artículo 131 de nuestro reglamento de los tribunales, y es por primera vez se regula en la normativa inmobiliaria el tema de los plazos para notificar y para citar a las audiencias. Entonces, en el caso de la ley 10805, cuando se implementó en el año 2007, teníamos siempre el debate de cuáles eran los plazos que debían regir ante la jurisdicción mobiliaria y allí precisamente se viabiliza la aplicación del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil combinado con el principio general número 8 de la ley 10805 que en su momento pues nos llevó a nosotros a determinar que todo plazo, ¿verdad?, que comienza a correr mediante la notificación por acto de alguacil es franco y que además, pues, el plazo más amplio para llevar a cabo las citaciones a las audiencias y para poner en conocimiento esa publicidad frente a las demás partes era precisamente el de la octava franca. En ese tenor, pues nosotros nos quedamos con ese plazo. Los jueces estaban un poco renuentes, algunos de ellos, a utilizar el plazo de los 2 días de avenir, eh, entendiendo que no estaba estipulado en la ley.
y luego la Suprema Corte de Justicia pues sí fue admitiendo ese criterio y fue afianzando esa aplicación de ese plazo tanto de avenir como de octava franca de ley. Y ahora, en el año 2022, mediante el Reglamento 787-2022, se regula por primera vez esta forma, ¿verdad?, de habilitación de esos plazos. Y esto es la interpretación de los jueces en la aplicación de la ley y luego el afianzamiento del criterio por parte de la jurisprudencia dominicana. Entonces, el demandante está llamado a notificar la instancia introductiva al demandado, intimándolo a tomar conocimiento de las pruebas que hubieran sido depositadas y depositar dicho acto en la Secretaría del Tribunal en el plazo de la octava franca de ley, 8 días, que son 10 días en sí. Entonces, contados a partir de la fecha de la recepción en la Secretaría del Tribunal. Es decir, que usted deposita su instancia de litis ante el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria y procede a notificar y en ese mismo plazo de la octava franca de ley corriendo, que comienza a correr a partir de la fecha del depósito y hasta que se cumple este plazo, su último día, usted tiene para notificar y depositar vía Secretaría General. Entonces, en el caso de que las notificaciones deban realizarse en el extranjero, el plazo aumenta en razón de la distancia de acuerdo con las disposiciones del derecho común. Aquí se habilitan también, por supuesto, las notificaciones con plazos ampliados en razón de la distancia en el derecho, en la parte interna de nuestro país. Y también aplica, por supuesto, el plazo, ¿verdad?, aumentado para las notificaciones con domicilio en el extranjero. Presentaba situaciones en la forma de regularización de las instancias respecto a los casos que tenían multiplicidad de demandados y que había que notificarle, a los que tenían multiplicidad de demandados y además plazos aumentados en razón de la distancia en distintos lugares o zonas del país. Y además también presentaban situaciones aquellos que estaban en el extranjero. Y siguen presentándose las situaciones hoy en día. Lo que pasa es que ya la experiencia, 17 años de aplicación de la ley 10805, pues a nosotros nos ha dado la oportunidad de ir como matizando, ¿verdad?, la aplicación de la ley y afianzando estos criterios. Y en ese tenor, pues evidentemente que si la persona demandada reside en el extranjero, usted no podrá depositar una notificación en el domicilio extranjero en el plazo de la octava franca de ley para regularizar su instancia de demanda. Entonces, lo que tiene que hacer es depositar su instancia, proceder a iniciar el trámite de notificación con domicilio en el extranjero vía fiscalía correspondiente al municipio a la provincia o distrito judicial donde se encuentre ubicado el tribunal y entonces depositar esas constancias, incluido el acto de alguacil, el primer acto de alguacil mediante el cual le notifica a la fiscalía, lo deposita en la secretaría del tribunal. Con eso ya usted inició el trámite de regularización de esa instancia, misma que, por supuesto, completará en el transcurso del tiempo cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Citaciones y Extranjeros, pues así proceda a entregarle, ¿verdad?, esas constancias. Con eso se subsana. Lo mismo pasa o parecido ocurre cuando se trata de demandas que tienen multiplicidad de demandados y que los plazos aumentados en razón de la distancia, pues no le permiten, ¿verdad?, completar la notificación antes de la octava franca de ley. Entonces, en ese tenor, siempre notificar a todas las partes, pero depositar por lo menos un acto que esté dentro del plazo legalmente establecido y luego seguir depositando los demás. Esa es la única ingeniería jurídica que usted ahora mismo tiene como para poder regularizar su instancia de litis sobre derechos registrados cuando se combinan estas situaciones. Entonces, ¿qué más nosotros nos encontramos aquí con este artículo 131 de las litis?
el mismo nos dice también que hasta tanto el demandante haya depositado en la Secretaría del Despacho Judicial la notificación de la demanda a la contraparte, el juez o tribunal llamado a conocer de la litis no realizará ningún trámite procesal. Eso va en consonancia con el artículo 30 de la ley 10805, que dice que si no se deposita la constancia de notificación, pues el juez no realizará ningún trámite procesal. Entonces, el reglamento por primera vez vino a definir qué se entiende por trámite procesal y nos habla que son las consecuencias iniciales de la demanda. Y dentro de esas consecuencias iniciales está precisamente la fijación de audiencia. Si no ha sido regularizado el apoderamiento del tribunal, nunca usted podrá obtener una fijación de audiencia de esa instancia. Distinto ocurre en la Corte. Cuando nosotros nos encontramos en el Tribunal Superior de Tierra con un recurso de apelación, fíjense que la ley establece que el recurso se notifica dentro del plazo de los 10 días, pero allí no establece que es plazo franco, sino que es simplemente un plazo calendario. Pero en este caso, la ley me dice, me pone límites y me pone trabas a que yo pueda motorizar la instrucción de la causa como jueza cuando se trata de litis. Pero cuando se trata de apelación, la ley no me pone trabas. Por lo tanto, en materia recursiva de apelación, la falta de notificación del recurso no contempla sanción alguna, salvo aquellas que se deduzcan de la mala fe del recurrente y aquellas que las partes le puedan probar al juez. Entonces, en este caso, el juez no fija audiencia en materia de litis, el juez no le comunica al registro de títulos que existe una litis sobre derechos registrados porque no existe aún para el sistema en cuanto a su movilización de trámites. Tampoco se designan salas en aquellos lugares donde tenemos, déjame ver que hay personas en espera, a ver si Zoom les deja entrar. Entonces, tampoco se designa sala en aquellos lugares donde se permite la designación donde hay jueces coordinadores, como en el Distrito Nacional, en La Vega, en Santiago, en San Francisco y en Higüey. Son los únicos lugares del país donde nosotros vemos jueces coordinadores. Y por supuesto, tampoco se le notifica a la Dirección de Mensura Catastral que sobre ese inmueble hay alguna actuación litigiosa, y a falta de notificación o depósito del acto de notificación, entonces hay una sanción legal que es la perención de instancia, la cual ni se suspende ni se interrumpe por la falta de depósito del acto de notificación. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de cuando usted ha depositado ese documento, entonces comienza a correr el plazo de perención de instancia, que son de conformidad con el artículo 38 de la ley 10805. En el caso propio del plazo procesal para notificar, para no llevar a cabo la notificación, entonces ya lo vemos. ¿Cuál es el plazo procesal para la notificación? O aquel que establece la ley en su artículo 30, combinado con el 131 del reglamento, que es el plazo de la octava franca de ley, aumentado en razón de la distancia y aumentado en razón de que se trate de domicilios en el extranjero, según corresponda, y de conformidad con el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil, que establece cuáles son los plazos según nación, ¿verdad?, en la cual nosotros debamos notificar. E igualmente, pues, la sanción al no depósito de ese acto, ya lo hemos visto. Expediente inactivo, no se le fija audiencia, no se publicita, no se sortea y se queda como un asunto natimuerto en un depósito del archivo de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué pasa con esa instancia depositada pero que no se notifica? Y ahí sí quiero escuchar la opinión de 2 o 3 personas, solo 2 o 3, lo primero que levanten la mano serán escuchadas sus opiniones, los primeros 3 que levanten las manos
su mano serán escuchadas sus opiniones sobre qué pasa con esa instancia depositada, pero que no se notifica nunca. A ver, Audrey, o que no se notifica oportunamente. Audrey, ábrele el micrófono a Audrey, por favor, Yudelka. Ah, soy yo que tengo que abrir el micrófono. Yudelka, ¿cómo se abre el micrófono cuando está muteado? Eh, Magistrada, estamos aquí, sí, puede abrirlo. Disculpe, no es que estamos tratando de solucionar. Sí, ya No. puedo Perfecto, dirigirme ya. a usted. Sí. Buenas noches. Entiendo que pudiera declararse irrecibible dicha instancia para que tenga una manera el tribunal de poder sacar y no dejar, como usted mismo dice, muerto el expediente. Sería como una manera, porque ya la instancia está depositada. ¿Y qué pasa si se notifica, pero no en el plazo de la octava? ¿Mm? ¿Qué pasa si se notifica, pero no en el plazo de la octava franca? ¿Quién quiere opinar? Yo deposité mi instancia, pero no la he notificado. La he notificado tardía, la notifiqué a los 3 meses, la notifiqué a los 6 meses. ¿Qué pasa con ella? Manuel, adelante, Manuel. Adelante, Manuel. Puede abrir su micrófono, Manuel. Buenas, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Adelante. Sí, disculpe que el micrófono no quería abrir. Sí, cuando depositamos por secretaría una instancia, Ujú. Ay, perdone. Se muteó otra vez, Manuel. Sí, adelante. sí, ahí lo escucho, o un acto extrajudicial que viene siendo el verdadero nombre, un acto extrajudicial porque con el tiempo se convierte en un acto judicial que es la sentencia del tribunal. Cuando la depositamos y no la notificamos antes de los 10 días o los 8 días francos, el tribunal la declara caduca y debemos de desglosar el expediente e introducirla de nuevo. Ese es un Eh, criterio que utilizan los jueces, muy común, por cierto, en la aplicación de los jueces. De hecho, cuando se implementó la ley 10805, me correspondió a mí por primera vez, que fui la primera implementadora de la ley 10805, comenzando en el Distrito Nacional, determinar qué íbamos a hacer con esa instancia. Y entonces elaboramos por primera vez un denominado auto de caducidad, que se convirtió en un documento utilizado a nivel nacional, en los distintos tribunales a nivel nacional. Ahora el reglamento nos dice, la falta de notificación se sanciona con la aprehensión, pero los jueces al final de cuentas siguen con esa aprehensión entre los 3 años. ¿Y por qué yo tengo que esperar 3 años para declarar la caducidad de este documento, que al final de cuentas no tiene las características de una demanda, porque nada puedo hacer con él? Entonces, en ese contexto, y suponiendo que es verdad que yo no notifiqué en el plazo de la octava franca, pero notifiqué a los 6 meses, ¿qué pasa con esa instancia? eh, como quiera, magistrada, está caduca porque está fuera del plazo. La norma ordena que tiene que ser en el plazo de octava franca. Como quiera, para mí es lo mismo, caduco, porque aunque uno lo lleve, secretaría no se le va a recibir porque está caduca, está fuera del plazo, no se cumplió con la norma. Muy bien. ¿Y alguien más tiene esa misma opinión? ¿Alguien más que tiene esa misma opinión?
de Manuel. ¿Una opinión más? ¿Alguien más? Me gustaría escuchar una opinión distinta o al respecto. A ver, Sandy. Sandy Valdés, adelante. Adelante, Sandy, ya puede hablar. Se le ha quitado, se le ha dado permiso para abrir micrófono. No puedo. ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Muchas gracias por permitirme la oportunidad, honorable magistrada. Al igual que el distinguido doctor Manuel, yo pienso lo mismo, ya que vencido el plazo, mi solicitud o mi oficio no va a tener ningún tipo de validez, ya que en el tiempo que yo me tome para hacerlo en el debido proceso pueden suceder muchas cosas, lo cual un juez desconoce. El juez tiene que someterse y aceptar de que todo se haga en el debido plazo para que todo esté dentro de la ley y estas decisiones no puedan ser apelables. De esta manera, mostrarle celeridad en el proceso. Muy bien, gracias. Última opinión, César. César, adelante. Sí, me escuchan. Ujú. Adelante, Bien, César. sí, ya sea mediante la aplicación del auto de caducidad, del cual usted es autora, o ya sea aplicando la figura de la aprehensión, esa instancia queda prácticamente invalidada y puede ser excluida de la jurisdicción inmobiliaria, que es mi entender. Gracias. Gracias. Bueno, fíjense, tenemos el debate. El debate sigue abierto porque la opinión de los jueces, la opinión mayoritaria y la aplicación mayoritaria de los jueces inmobiliario es la caducidad, quedando sin eficacia, evidentemente, esa instancia. Y se ordena el archivo de esa instancia, de ese documento, y se emite un auto administrativo. Otros entienden, sobre todo los más inclinados a los civilistas, entienden que el depósito es un acto, ¿verdad?, jurisdiccional que tiene el poder de apoderar y que al final de cuentas, pues ha de esperarse la aprehensión de instancia de 3 años. No crean que es un tema pacífico, no es pacífico. Ahora bien, dependiendo de lo que se vaya a presentar o lo que se pueda presentar en ese contexto, tendríamos que determinar qué pasa con la instancia que, si bien que no fue notificada dentro del plazo de la octava, pero no se declaró la caducidad porque el juez que tiene el expediente es de los que cree que debe esperar el plazo de perención de instancia, pero que se ha notificado entonces a los 6 meses. A usted, como demandado, en su contra han interpuesto una instancia ante el Tribunal de Jurisdicción Original X, la han dejado allí, tirada, sin ningún tipo de gestión, de trámite, y luego, a los 6 meses, la rescatan y se la notifican. Con ese acto de alguacil, vienen al tribunal y solicitan fijación de audiencia y, por supuesto, la activación de todo el trámite procesal. ¿Pueden los jueces fijar audiencia? ¿Pueden los jueces emitir certificaciones de apoderamiento? ¿Pueden los jueces notificar a mensuras? ¿Pueden los jueces notificar a registro? ¿Cuál es la sanción que contempla la ley frente a ese escenario? Entonces, eso es un tema también de debate. Pero yo, de entrada, les comentaría que la sanción procesal que pueda deducirse de ese caso puntual
lo tendría que establecer el juez. El juez de manera contradictoria y según ustedes pongan al juez en posición, ¿verdad?, de pronunciarse al respecto, que puede ser quizás la nulidad de la demanda por violación al plazo prefijado para la notificación. Pero como la ley no me dice que yo lo pronuncio de oficio, el tribunal mal podría, si no ha declarado la perención de instancia, pronunciarlo de oficio. Son temas que están en el tapete y que evidentemente dan sus situaciones técnicas procesales. Por última oportunidad, David, y seguimos. Adelante, David. David, adelante. Saludos, ¿se escucha? Sí, adelante. Sí, con relación a esa situación, yo le estuve comentando a un colega hace unos días, cuando iba a empezar este diplomado, y dije que eso iba a ser ciertamente un punto de debate, porque, por ejemplo, yo le comentaba eso junto con una sentencia que emitió el TC, también en el ámbito inmobiliario, con respecto a un alguacil, que una persona notificó con un alguacil que no es inmobiliario, y el TC dijo que ciertamente esa notificación es válida siempre y cuando la parte a quien se le notifica no pueda demostrar un perjuicio, porque supuestamente, y eso es lo que entendemos, no hay nulidad sin ley y no hay nulidad sin agravio. Entonces yo entiendo que en el caso de la especie se aplica. Por ejemplo, si yo voy a demandar y yo deposito mi litis, pero no me olvidé de notificar, se me olvidó, me fue la guagua, y a los 6 meses yo notifico, y, ¿verdad? Mientras tanto el juez no me va a fijar nada. Pero cuando viene a ver, yo notifico a los 6 meses, el juez me dice, bueno, me está depositando notificación, entonces la otra parte comparece y el proceso se da y nadie alegó nada. Entonces entendemos que no, pues como la ley no dice expresamente que si usted se pasa de los 8 días francos, el asunto no es válido, porque lo que le impide al juez que fije trámites procesales, pero no dice que no vale, ni que el proceso ahí quedó. Entonces yo entiendo que sí, que hay mucho debate. Sí, gracias, gracias. Buen aporte, Castillo. Es justamente hace buena alusión al artículo 1030 del Código de Procedimiento Civil. Ningún acto de alguacil o de procedimiento se podrá declarar nulo si la nulidad no está formalmente pronunciada en la ley. En los casos en que la ley no hubiere pronunciado la nulidad, se podrá condenar al curial, sea por omisión o contravención, a una multa que no bajará de 1 peso y no excederá de 20 pesos. Eso ya es una multa civil que prevé ahí. Pero lo importante es que el principio general es justamente la parte capital del artículo 1030 del Código de Procedimiento Civil. Y eso no quiere decir que no se pueda sancionar esa omisión en caso de que todavía subsista y que no haya sido declarada la caducidad de esa instancia y que simplemente la parte decidió reactivar y activar todos los motores y notificar y demás, pero tendría que obligatoriamente ser sometido a los debates. O sea que el juez no podría validarla ni asumir una sanción procesal en Cámara de Consejo y ni tampoco de oficio en ese caso sin someterlo al contradictorio. Bien, vamos a seguir. Si tiene algo así tan sustancioso que aportar, Santiago José, le doy la oportunidad, pero de lo contrario, seguimos adelante. Santiago José, adelante, muy breve, 1 minuto. ¿Puede abrir su micrófono, Santiago? Muy bien, gracias. Buenas noches, con respecto a este tema, que justamente yo me he mantenido dándole seguimiento a todos los eventos donde usted es disertante, porque es bastante abierta a lo que es el debate y a buscar la aplicación de la normativa prácticamente haciendo una reflexión holística de lo que es el derecho. Pero hay un tema, magistrada, y es que el reglamento anterior traía consigo una sanción
fuere válida o no fuere válida, pero el reglamento anterior tenía una sanción que era una especie de caducidad de la instancia, pero el reglamento nuevo no la tiene. Entonces tendríamos... Habla de so pena de perención. Sí, no, el reglamento nuevo en el párrafo quinto del artículo 31 lo que dice es que deberá esperar el plazo de la perención. Entonces son los 3 años según el reglamento. Entonces me gustaría saber desde su punto de vista por qué si hay expresamente una diferencia entre el viejo reglamento en este aspecto y el nuevo reglamento. Entonces, si no es que el legislador en ese momento que reglamentó entendió que la caducidad establecida en el artículo 134 era ilegal desde mi punto de vista porque era una sanción que no se podía establecer de manera reglamentaria, y entendí que por esta situación, al reglamentar en el nuevo reglamento el procedimiento de la litis, entonces se excluyó expresamente el tema de esa especie de caducidad y se recurrió al derecho común, que en este caso estaríamos hablando de una aprehensión por falta de actividad procesal. No se recurrió al de los derecho 3 años. común. No se recurrió al derecho común, se recurrió al derecho inmobiliario, al artículo 38 de la ley 10805. Porque la aprehensión que nos ocupa a nosotros no es la de derecho común, sino de la ley especial nuestra. Por eso es que genera sus debates, precisamente, porque estaba muy arraigado el tema de la caducidad y algunos jueces pues entienden que sigue procediendo la caducidad y otros entienden que no sigue procediendo la caducidad. Y precisamente a partir de allí pues se pueden dar todos estos escenarios. Lo que sí les puedo comentar y con seguridad, independientemente de los distintos criterios de los jueces a nivel nacional, es que si se presentare una notificación de esa instancia en un plazo distinto al que contempla la ley, tendría simplemente que debatirse el aspecto y la parte demandada entiende que le genera algún perjuicio o que debe sancionarse esa omisión a la notificación oportuna, pues tendrá que implementar y solicitar las vías que en derecho entienda que aplican ante el tribunal competente. Bien, seguimos. Gracias, Santiago José. Entonces, el artículo 132 del reglamento de los tribunales nos dice que a fin de hacer oponible a los terceros la jurisdicción apoderada de la litis sobre derechos registrados, una vez recibido el acto de alguacil contentivo de la notificación, lo comunica al registro de títulos para que éste a su vez haga las anotaciones correspondientes. La comunicación del inicio de un proceso litigioso debe formalizarse de la siguiente manera. Entonces, nos quedamos en la parte inicial de ese artículo 132. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que el juez le envía al registro de títulos? No es una inscripción de oposición. Es una simple comunicación de nota de publicidad para los fines de garantizar esa publicidad frente a los terceros. O sea, la anotación de litis sobre derechos registrados no genera ningún tipo de bloqueo registral, ni tampoco genera ningún tipo de sanción al derecho de propiedad, más allá que aquellas situaciones de hecho que se pueden presentar y que lamentablemente se presentan porque tanto en el reglamento anterior, artículos 135 del reglamento anterior, como en el reglamento actual, el 132, que contemplan esa publicidad, lamentablemente ha sido mal utilizada por muchos abogados y muchas personas en el sistema que simplemente la ven como una forma de agenciarse una publicidad registral con diversos fines. Pero al final de cuentas no es más que una comunicación y esa comunicación a su vez puede ser levantada por la vía de los referimientos
como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la comunicación del inicio de un proceso litigioso debe realizarse para que las litis sobre derechos registrados pues se le opongan a los terceros. Entonces, también debe notificarse para todos los procesos contradictorios que se conozcan ante la jurisdicción inmobiliaria. Ojo con ese punto. Antes era para las litis nada más. Ahora es para todos los procesos contradictorios que se conozcan ante la jurisdicción inmobiliaria. Eso quiere decir que los deslindes se publicitan en registro de títulos, que un proceso de partición se ha de publicitar ante registro de títulos y se va a conocer en audiencia pública, que un recurso jurisdiccional administrativo se debe notificar al registro de títulos si se va a conocer en audiencia pública. En la revisión por causa de fraude se debe notificar también, porque siempre es un proceso de litis sobre derechos registrados, pero en única instancia ante el Tribunal Superior de Tierras. Entonces, en ese contexto, nos encontramos con que ahora mismo casi todo se publicita. ¿Y qué no se publicita? Los procesos urgentes, ¿verdad? Tales como el referimiento, que son las excepciones, los amparos, que son procesos urgentes ante la jurisdicción inmobiliaria. Tampoco se publicita la demanda en ejecución de sentencia o la solicitud de ejecución de sentencia. ¿Por qué no se publicita esto? Aunque se lleve en audiencia pública, aunque sea un proceso, aunque nosotros entendamos como jueces que debemos subirlo a audiencia pública. Porque esa solicitud de ejecución de sentencia ya no tiene nada que juzgar. Y lo único que allí se está debatiendo es el punto de inejecución, las dificultades de inejecución que se están presentando en torno a esa sentencia, para que los tribunales, o resolución, para que los tribunales puedan a su vez determinar al respecto lo que en derecho corresponda. Ahora bien, ojo con ese punto. No es lo mismo la solicitud de ejecución de sentencia de ley 10805, que nosotros hemos acogido una demanda en transferencia, por ejemplo, y pues cuando llega al registro de títulos, el área ha sufrido una merma, una reducción por una venta, que no se puede ejecutar la sentencia porque el derecho es insuficiente o inexistente. Usted viene al tribunal que dictó la sentencia y le dice, mira, yo no puedo ejecutar porque hay esta situación. Lo que el tribunal allí tomará en cuenta, en consideración, es que hay una imposibilidad material que las partes deberán agenciarse, ¿verdad?, por los medios que corresponda, una litis en ejecución de sentencia o una litis en nulidad de las actuaciones que hayan llevado a esa inejecución de sentencia. Entonces, por eso, no todo proceso excepcional, dentro de esas excepciones, no todo proceso de ejecución se quedará sin publicidad, porque la ejecución de una sentencia contenciosa de ley 1542, ejemplo, una sentencia de saneamiento de ley 1542, que ahora el reglamento contempla que puede ser objetada en su ejecución mediante la propuesta de el fin de inadmisión por prescripción, que una ejecución de sentencia de la ley 10805, donde yo solamente voy a ver que el registro tiene derecho o que el registro es insuficiente el derecho o que hay un embargo inmobiliario inscrito. Entonces allí yo no tengo nada que modificarle a esa sentencia, no tengo nada que establecerle a esa sentencia en cuanto a su dispositivo, y si lo único que le puedo decir es registro, archive el expediente que abriste para los fines de ejecución de esta sentencia, partes con interés, váyanse por la vía que en derecho ustedes entiendan para que subsanen estas situaciones, a ver si algún día pueden ejecutar su sentencia. Más nada. Son situaciones distintas que se dan en entornos distintos. Entonces, las acciones personales
que excepcionalmente se conocen ante la JI también están exentas digamos, de la publicidad, comunicación de publicidad a los órganos de la jurisdicción inmobiliaria. No es a registro nada más, es a mensuras y a registro. Lo que pasa es que el único que genera en sí ese boom publicitario es el registro de títulos, porque mensura catastral no tiene un registro complementario ni tiene una plataforma eficiente de seguridad. A lo más que puede mensura llegar es hacerle una anotación al lado en el sistema cartográfico, al lado de la parcela. Más nada, hacerle un llamado para que vean X archivo, X documento, ese tipo de cosas. Registro de título no, registro, inscriben el registro complementario. Entonces, dentro de esas acciones personales que nosotros estamos llamados a conocer, está la demanda contra el Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados, que es una demanda puramente personal y no conlleva, evidentemente, publicidad. También las demandas en responsabilidad civil por inejecución de contrato, por violación de contrato, entre agrimensores y sus clientes. ¿Por qué? Bueno, porque no se está debatiendo ningún derecho de propiedad en sí, sino unas obligaciones. ¿Cuál más? Bueno, las acciones penales ante la jurisdicción inmobiliaria tampoco conllevan anotación en razón de que es un asunto que recae sobre la persona. Son asuntos in persona y no in rem. Y finalmente, con respecto a esas excepciones, nos encontramos con las demandas, se matiza la publicidad en los temas de condominio. Porque en materia de condominio no siempre hay que publicitar la demanda. Si, por ejemplo, estamos conociendo una demanda en inscripción de privilegio o en nulidad de privilegio, en nulidad de acta de asamblea y como consecuencia de esa nulidad, nulidad del privilegio que se ha inscrito, evidentemente que eso se tiene que anotar. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una acción, ¿verdad? Una demanda que puede generar alguna situación ante registral y que al final de cuentas están pidiendo, solicitando que se levante una inscripción. Pero es una litis entre dos condóminos que se están peleando porque le utilizó el área de uso común como uso privativo, que ha construido un área sin autorización, que le ha cerrado la puerta, ese tipo de cosas. Entonces eso es un asunto que dentro de las competencias inmobiliarias, artículo 17 de la ley 5038 de condominio, combinada con el 102 de la ley 10805, simplemente genera un conflicto entre los condóminos, que es competencia nuestra por efecto de la ley, pero que no tiene la intención de afectar ni de dañar el derecho de propiedad registrado de ninguna de esas personas. Bien. Entonces, respecto a esa aplicación de ese artículo 132, el juez o tribunal, por la vía de los referimientos, puede hacer que se levanten las anotaciones en los casos siguientes. Cuando se incluyan en el proceso inmuebles que no son objeto del litigio. Hay situaciones donde nos encontramos con una excesiva cantidad de inmuebles y se incluyen otras parcelas que a veces por error, pues, y a veces por mala fe, pero que al final de cuentas se determina que nada tienen que ver con ese conflicto, pues se pueden excluir por la vía de los referimientos. Cuando sea una litis reincidente. Y hablamos de litis reincidente en aquellos procesos donde se ha agotado, ¿verdad? Procesos contenciosos que han llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia y pues ya tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Cuando no se aporten las pruebas que sustenten el caso principal, una instancia vacía, carente de absolutamente todo tipo de documentos, puede dar lugar al levantamiento de la anotación. Y cuando el proceso ha sido reiterativamente aplazado por el demandante o recurrente sin motivo justificado, es motivo también de levantamiento de la litis por la vía del referimiento. Y
finalmente, este es el que más me encanta de todos, cuando el juez o tribunal así lo estimare procedente, siempre que no desnaturalice el proceso y no desnaturalice los hechos. Esas son las causas de levantamiento que contempla el reglamento. Allí, en virtud de esa disposición, se habilita la figura del juez de los referimientos para el levantamiento de las anotaciones. El que me conoce sabe cuál es mi criterio respecto a las anotaciones de litis. Y yo entiendo que las litis, más allá de tener que ir al juez de los referimientos para levantarlas, bueno, entendía y así lo debatimos también y lo hemos debatido cada vez que hemos tenido la oportunidad, más allá de ir al referimiento para levantarlas, el referimiento tenía que ser previo, es decir, el referimiento para anotarla, no para levantarla, pero por lo menos se estableció una vía como para tratar de paliar, ¿verdad?, el tema de las excesivas anotaciones sobre asuntos inmuebles que no estén sean parte del objeto litigioso, cuando sea una litis reincidente, cuando no se aporten las pruebas, cuando ha sido reiterativamente aplazado, lo cual quiere decir que es un caso donde simplemente se está ganando tiempo, y cuando el juez o tribunal así lo estimare procedente. Por ejemplo, una litis excesiva, que si bien tiene características y bondades, ¿verdad?, como para llegar a feliz término, pero imagínese una demanda en ejecución de contrato de compraventa contra una compañía que tiene una planicie de terreno de 2 millones de metros y el señor X le ha comprado 5.000 metros y luego se da un tema de litis entre las partes por la ejecución de ese contrato. Entonces, como que carece en sí, es excesivo y desnaturaliza la figura de la anotación el hecho de anotar y mantener la litis en los 2 millones de metros para subsanar un tema de la ejecución de un contrato de 5.000 metros. Entonces los jueces eso también pues han de valorarlo y determinar real y efectivamente el alcance del apoderamiento, el objeto del resguardo de ese derecho de propiedad. ¿Cuánto? 5.000 metros se está resguardando. Entonces, allí también pueden utilizar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, etcétera, como para reducir las anotaciones. Griselda tiene manos levantadas, le vamos a dar la oportunidad. Bueno, como ya estamos saliendo de ese punto y nos vamos ahora al defecto y el descargo puro y simple, vamos a escuchar si tiene alguna opinión o pregunta respecto al tema de referimiento para levantamiento del litis. Adelante. Adelante, Griselda. Puede abrir su micrófono, Griselda. Creo que tiene permiso de abrir el micrófono. Sí, buenas noches, magistrada. Buenas noches, adelante. En la última parte usted comentó algo, pero me gustaría que usted aclarara un poquito, porque ya tenía la inquietud. ¿Qué pasa cuando un inmueble que tiene más de un propietario, que tiene varios copropietarios, y hay uno que quizás por alguna razón entre en una litis de derechos registrados sobre esta proporción? La inscripción se hace sobre el inmueble completo, por ende afecta a todos los copropietarios, o cómo se haría en un caso con esta casuística. De entrada se anota la litis, porque los jueces lo único que emiten es un oficio anotando. O sea, de entrada se anota la litis, pero entonces le corresponde al juez de los referimientos determinar al final de cuentas el alcance de esa litis y la proporcionalidad de ese derecho que tiene el demandante de publicidad. Bien. Luisa, y seguimos. Luisa, breve. Buenas noches. Yo quisiera saber, en caso de que alguien compre un inmueble y no haga la transferencia,
y tengo un acto de venta, un ejemplo, si lo legaliza, aunque la persona, un ejemplo, se llegue a morir, un ejemplo, ya él no podría hacer la transferencia. Un contrato de venta de una persona fallecida. No, que una persona compra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, quien le vende, por ejemplo, se muere. Ok, Yo quisiera saber, hay un contrato de compraventa que nunca se publicitó y el vendedor ha fallecido. Eso es. sí, que si Bien, necesitaría de los hijos para perfecto, hacer la gracias. transferencia. Sí, gracias. Puedes cerrar su micrófono. Fíjese, el que tiene el contrato en nuestro derecho, ¿verdad? A veces se ha vendido la idea y está muy afianzada por los registradores de títulos, de que el derecho de propiedad se adquiere con el asiento registral en el registro de títulos, y eso no es así. De conformidad con nuestro derecho interno, eh, la propiedad se adquiere por efecto de la firma del contrato en 1583 del Código Civil, por el contrato de compraventa y por otras vías que establece la ley. Entonces, esa causa de derecho es lo que a mí me concede el derecho de propiedad. Por lo tanto, el comprador es dueño de esa tierra desde que firmó ese contrato y dice la ley, aunque no le hubiera sido entregada ni pagada, pero ya eso está en debate. El fin es que es el dueño. Ahora, que no llevó a cabo la publicidad es una violación a la formalidad legal para oponérsela a terceros, incluidos los herederos de esa persona. Entonces, al tenor de ese esquema, de ese contrato que no se ejecutó oportunamente y dio cabida a que esta persona fallezca en el camino, pues no es que el contrato se convierta en inejecutable, sino que el contrato le va a dar problema para ejecutarse administrativamente ante el órgano registro de títulos. Registro de títulos, al revisar la cédula del vendedor, que lo hace directo, ¿verdad? Por acuerdos interinstitucionales, se da cuenta que es una cédula cancelada por fallecimiento en X fecha. Entonces, allí le va a poner tachas para adjudicar ese contrato al comprador, estableciendo que hay un derecho de garantía jurídica que los sucesores deben conocer de esta operación. Es lo que ellos no lo dicen así tan claro, pero al final de cuentas es que debemos garantizar el derecho de defensa de los continuadores jurídicos. Entonces, en ese tenor, si se diera una situación de esa naturaleza, habría que ver si ese contrato de compraventa si ese inmueble fue declarado en la DGII como propiedad de los sucesores. O sea, si esa sucesión fue declarada y ese inmueble está declarado dentro del patrimonio de los herederos, entonces evidentemente que sobre ese inmueble, para los fines de ejecución, tendrá que llevarse a cabo la determinación de herederos y transferencia de la propiedad. Y esto es un procedimiento ante la DGI. Y primero, pago de impuestos y demás, después tribunal que homologa ese fallecimiento y ese contrato de compraventa y esas actas y esas documentaciones y esas calidades y ordena la ejecución de transferencia. Esto es, en el mejor de los casos, que los herederos tengan buena fe y que no tengan oposición o objeción a la transferencia. En el segundo escenario, de que el inmueble no está dentro del acervo sucesorio de la persona afinada, porque los herederos están conscientes de que ese inmueble no es de su papá y no lo declararon como tal, pues allí, ante el tribunal, de manera administrativa, incluso se puede incursionar en una solicitud de ejecución de transferencia si no hay muchas situaciones en el expediente que subsanar. Se trata de un contrato que está completo, que tiene el estado civil, que tiene la cédula, que usted tiene la cédula del último del finado, que tiene su acta de defunción, que sabe y ha puesto en conocimiento a los herederos que usted está ejecutando esa transferencia para si tienen algún tipo de situación que deban ventilar, ¿verdad? Darle la oportunidad de que la conozcan. Entonces usted allí puede obtener fácilmente también una ejecución de transferencia ante el Tribunal Inmobiliario en primer grado y de manera administrativa. Si le rechazan eso
de manera administrativa, entonces ya usted sabe que obligatoriamente tiene que llevar a cabo el procedimiento de las litis sobre derechos registrados en ejecución de transferencia. Y allí pues tiene que poner en causa a los continuadores jurídicos y dependiendo de la situación registral del inmueble, como se lo comentaba al inicio, pues ya habrá que determinar herederos o no determinar herederos. Todo depende de cómo se encuentre ese patrimonio registrado en la DGI al final de cuentas. Bien, seguimos. Entonces, con respecto al descargo puro y simple, que nosotros ahora por primera vez, el defecto y el descargo puro y simple, que por primera vez se establecen en los artículos 133 y 134 del reglamento de los tribunales, eso venía ya aplicándose por los jueces de manera supletoria, pero se regula. Entonces, ahora el artículo 133 nos dice que en los procesos de litis sobre derechos registrados, donde, así como aquellas acciones llevadas bajo el procedimiento de las litis sobre derechos registrados, el juez o tribunal puede declarar el defecto, siendo comisionadas para su notificación a un alguacil de la jurisdicción inmobiliaria, ¿verdad? Para la notificación de la decisión. En un ratito les doy la oportunidad a los que tienen la mano levantada, 3 personas. Entonces, en ese tenor, nosotros declarábamos el defecto. El defecto no es más que la falta de comparecencia ante el tribunal de una persona que ha sido debidamente convocada. Entonces, la ausencia en el proceso. No obstante, citación. Lo que se trae debate en sí es el punto de que ¿qué eficacia tiene el defecto ante la jurisdicción mobiliaria si al final de cuentas nosotros dictamos sentencias que se presumen contradictorias siempre? Entonces nosotros no podemos, las sentencias que dictamos con el defecto o con la falta de comparecencia de una de las partes, le es común y oponible y se presume contradictoria de conformidad con el artículo 30 de la ley. Entonces, en ese contexto, por ante la jurisdicción mobiliaria no existe el recurso de oposición. O sea que poco importa que nosotros en sí declaremos o no el defecto, porque al final de cuentas, sobre todo de la parte demandada, porque al final de cuentas no le genera más efectos que obligar al tribunal a designar y comisionar un alguacil para que lleve a cabo esa notificación. Ahora bien, si esa situación, esa misma situación se da respecto del demandante, el artículo 134 o del recurrente, el artículo 134 establece que ante el defecto de la parte demandante, el juez o tribunal puede pronunciar el descargo puro y simple en cualquier etapa del proceso o reservarse la decisión al respecto. Aquí se abre el debate y es precisamente qué tratamiento procesal le daría a usted a una sentencia que declara el defecto y el descargo puro y simple contra su cliente en la etapa de pruebas. Vamos a abrir el micrófono y tenemos 3 personas con la mano levantada. ¿Quiénes son? A ver, ¿dónde están los de la manito levantada? Andrés. Andrés, ¿puede abrir? Adelante, Andrés. Sí, se escucha. Sí, Bien, buenas noches, magistrada Catalina, buenas y los demás noches. que participen, y los demás que están en esta conferencia. Diplomado, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Hablando, magistrada, de los recursos que tiene la jurisdicción inmobiliaria para proteger derechos. Por ejemplo, la querella posesoria, que es un recurso que lo tiene a su favor aquella persona que ocupa un inmueble que no está registrado
y que se encuentra en un proceso de deslinde No, o si de si no saneamiento. está registrado, no puede estar en deslinde. No puede estar en registro, claro. No puede estar Pero deslindándose si no está registrado. Y sí, si entonces, estamos hablando de la querella posesoria, es competencia del juzgado de paz. sí, entonces hay un problema que cuando se trata de una querella posesoria para que la conozca la JI, No, porque eso no es entiendo que, competencia de la JI. Eso ya no existe. Eso era con ley 1542. bueno, bueno, No, no entonces, existe. No tiene esas competencias del Tribunal Inmobiliario. pero todavía es competente el juzgado de paz. Es competencia del derecho común. Sí, porque o escuché ahorita en las acciones personales suyas, parece que entonces ahí me confundí con los términos. Era No, solamente eso. no he hablado de querella posesoria. Eso no es competencia de los tribunales inmobiliarios. Muy bien, gracias, magistrado. Solamente eso, gracias. Ni de ningún tipo de interdicto posesorio. Muy bien, gracias, magistrado. Sí. Adelante, los que me van a opinar con relación al tratamiento procesal de defecto y descargo puro y simple en la etapa de prueba. ¿Alguien tiene alguna opinión que quiera compartir? A ver, ¿nadie quiere opinar? ¿Nadie se atreve a decirme su opinión sobre qué haría si a su cliente usted fue debidamente notificado, se está abriendo la etapa de prueba en el proceso y usted ha sido notificado y como parte demandante o recurrente, usted no fijó audiencia, pero la parte diligente recurrida ha hecho la solicitud de fijación de audiencia y le han notificado a usted para que comparezca a la audiencia y pues lea sus pruebas y comience la instrucción de la etapa de prueba, pero usted no comparece. Le declaran el defecto y el descargo puro y simple. ¿Qué opinan? A ver, Manuel. Valiente, Manuel. Vamos a ver si le abro su micrófono. Manuel. Manuel, ¿dónde está Manuel? Se me perdió. Ok, Manuel ya no está, entonces a Dawel. Adelante. Dawel o ¿cuál fue que le habilité el micrófono? O a Publio. ¿Cuál de los dos fue? A ver, Dawel, adelante. Saludos, saludos. Con relación Dawel. a la pregunta, con relación a la pregunta, yo entiendo que para mí ahí existe un debate, pero yo voy a hablar del punto de vista de cómo yo lo he resuelto. Por ejemplo, hace poco yo tuve un caso que por una falta de comunicación sucedió eso. Nosotros demandamos, analitis, hicimos todo, pero el cliente no se comunicó conmigo, a mí se me pasó ese caso, la parte demandada fuera que solicitó su asunto y nos citó a la audiencia y todo. El día de la audiencia mi cliente no apareció. Yo tampoco, porque yo no estaba empapado. ¿Qué pasa? No recuerdo cuál fue la decisión del juez, pero en ese caso yo le decía a un colega que si yo no podía subir a la otra audiencia, no, ¿cómo fue? No, el juez no pronunció defecto. No, el juez levantó un acta de no comparecencia de esa parte y ordenó a que se le citara a la de conclusiones. En la de conclusiones demostramos que por un tema de enfermedad el cliente se desentendió de eso. Encima estaba fuera del país. Entonces demostramos eso y de manera excepcional el juez permitió que, aunque precluido en principio, se volviera Sí, a la parte de pruebas. ese es un caso distinto a este. Ese es un caso donde el juez entendió que se daban las condiciones para reabrir la etapa de pruebas. Pero aquí, cuando se declara el defecto y el descargo, se cierra el proceso. A ver, Manuel. Bueno, pues sí, es que ahorita el teléfono, el micrófono no quiere abrir. Bueno,
Si somos, por ejemplo, la parte demandante y el demandado eh, le solicita al tribunal el recargo puro y simple, porque no comparecimos, el juez la coge y falla en contra de nosotros y cierra el caso. Ahí procesalmente lo que manda es que solicitamos el desglose de los documentos e introducimos de nuevo la demanda, porque no se juzgó el fondo, no se conoció nada. Bien, gracias, Manuel. Bien, fíjense, voy a seguir para ya luego darle otra oportunidad, pero suficiente para debate de ese punto. El tratamiento procesal, cada uno entenderá en su ingeniería jurídica, ¿verdad? Cuál es el tratamiento procesal que le daría al tema. Ahora, el debate que se suscita con relación a eso es que la jurisdicción mobiliaria, el proceso de las litis sobre derechos registrados, tiene dos etapas, una etapa de prueba y una etapa de fondo. Y la jurisprudencia, en sentencia de la Casación Dominicana, tercera sala, antes de este reglamento, estableció que no podía cerrarse por descargo y defecto y descargo puro y simple el proceso en la etapa de pruebas, sino que eso procede en la etapa de fondo. Entonces, el mismo debate sigue aún. Algunos jueces entienden que no procede la declaratoria del defecto y descargo puro y simple en la etapa de pruebas, precisamente porque se está convocando es a la etapa de pruebas y no a la etapa de fondo. Otros entienden que sí procede declararlo en cualquier etapa del proceso. Entonces, aquí el reglamento dice en cualquier etapa del proceso también. Y dice que el juez la puede declarar o puede reservarse el fallo. Lo que sí me interesaría es que fijen ustedes su posición oportunamente, ¿verdad? Al final de cuentas, estableciendo si pudieran ser pasible de recurso esa decisión que ha declarado el defecto y el descargo puro y simple en la primera etapa, que es la etapa de pruebas. Porque el compañero dice muy bien que, bueno, está bien, chévere, yo demando de nuevo. Pero ocurre que se le mueren todos los trámites procesales que usted ha hecho hasta ese momento. Y además, si eso le ocurre, que esto aplica también para el grado de apelación, si esto le ocurre en grado de apelación, usted tiene problemas con su cliente porque su caso se convierte en definitivo e irrevocable. La sentencia apelada se convierte en irrevocable porque los efectos son distintos. En primer grado no habría tanto problema. Procedo y demando de nuevo, pero en apelación, entonces, efectos gravosos con respecto al caso y a la sentencia apelada. Entonces, está en debate ese aspecto de en qué momento procesal es que yo lo puedo ordenar. No es que no lo ordene, sino en cuál etapa, en la de prueba o en la de fondo. Bien. Le vamos a dar la oportunidad a Pluvio para salir ya de este punto y continuar con la otra parte. Vamos a ver si se le habilita su micrófono a Publio. Adelante. Publio, adelante. Adelante. Sí, ¿me escucha? Sí. Ok, también hay otro problema. ¿Cuál es el problema? Que si a mí me dictan el defecto por no o me cierran la prueba y yo no comparecí como la parte demandante, entonces también tiene que notificar esa sentencia. ¿Por qué? Porque la parte demandada compareció y presentó sus pruebas. Y las pruebas que yo voy a presentar o que debí de haber presentado que no, en el momento de la prueba, ¿qué sucede? Ya están en el tribunal. Y si para hacer la nueva demanda tengo que volver a retirarla. Pero usted mencionó hace un rato la demanda reincidente. Sí, pero eso es para los referimientos. Eso no tiene nada que ver con el defecto y el descargo puro y simple.
Pero Eso es una pudiera, causal de referimiento. sí, pero entonces también la otra parte pudiera solicitar una condenación en contra de la parte demandante. Sí, pero son escenarios distintos. No, Una no, yo cosa digo, es que usted quiera que le levanten la litis por reincidencia y otra distinta es que como usted como demandante, se le declare el defecto y el descargo puro y simple en la etapa de pruebas. sí, pero El que punto es el punto es que ustedes lo tengan en cuenta las dos corrientes. Unos entienden que en la etapa de prueba procede y que el reglamento así dice en cualquier etapa y otros entienden, aún jueces, que no procede en la etapa de prueba sino en la de fondo, asumiendo el criterio ya externado por la Corte de Casación, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y en razón ok, de la ley que establece que son dos etapas, una de prueba y una de fondo. Bien. perfecto. Seguimos. Gracias por sus opiniones, Publio. Entonces, artículo 135 del reglamento me dice que el juez aprecia soberanamente si la litis sobre derecho registrado ha sido iniciada con ligereza censurable o con el propósito deliberado de hacer daño o para hacer deducir de tal actuación las correspondientes consecuencias de derecho según corresponda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros tenemos un procedimiento de demanda que es la demanda reconvencional que está instituida en el artículo 100, en el artículo 31 de la ley, combinado con el 135 del reglamento de los tribunales. Entonces, en ese tenor, la demanda reconvencional siempre ha de buscar probar la ligereza censurable, el ánimo de dañar y para los fines de hacer deducir consecuencias económicas en contra de la parte demandante. Y dentro de esos criterios, incluso que se utilizan para el referimiento, también son criterios morales que se utilizan como para materializar o configurar la demanda en daños y perjuicios ante la jurisdicción inmobiliaria de manera reconvencional. Entonces, en nuestra normativa legal, no la ley 10805, sino que en nuestro derecho interno, nosotros tenemos regulado, no tan amplio, pero sí existe regulación que tiene que ver con la temeridad procesal, comenzando por la ley 10805, el principio general número 10, combinado con el artículo 131 de la ley 10805. Ya en derecho común, artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, la orden ejecutiva 7378, que adquirió rango de ley por aplicación de la ley número 5 de fecha 14 de julio de 1924, y esa ley a su vez fue ratificada por la sentencia TC 0108-13 de fecha 4 de julio de 2013 que declara esa ley conforme a la Constitución. Esa ley fue demandada en inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional dijo que no, que es conforme a la Constitución y ella tipifica los criterios de temeridad procesal y sanciona la temeridad procesal. Lo único que el Tribunal Constitucional sí expulsó del ordenamiento jurídico en esa ley fue el artículo 5 de ella que establecía el apremio corporal, la prisión por deuda de daños y perjuicios, por deuda económica. Entonces, eso sí, era un aspecto que evidentemente pues chocaba, ¿verdad?, con la Constitución. Entonces, la base legal nuestra la tenemos. Está en que ustedes, al momento de demandar, como demanda accesoria en curso de instancia, de demandar en daños y perjuicios, pues al final de cuentas logren probar el daño material, que es lo que corresponde probar en una demanda reconvencional. Entonces, en el caso de las audiencias del proceso de apoderamiento, cuando ya hemos regularizado el apoderamiento, se activa el esquema de las audiencias a partir del artículo 60 de la ley 10805 hasta el 65 está el procedimiento allí instituido y luego, pues evidentemente que en el reglamento de los tribunales, en una gran diversidad de artículos, también comenzando por el artículo 53 del reglamento. Entonces, en ese tenor, dice el artículo 59 que el acta
de toda audiencia se levanta un acta, y es que es un instrumento que tiene fe pública según la jerarquía de la secretaria, que tiene fe pública de conformidad con la ley 821 de organización judicial. Entonces, el artículo 59 nos dice que el acta de audiencia es aquel documento, ¿verdad?, que forma parte del expediente y que de ella se expiden copias a solicitud de las partes. También puede extenderse una copia del acta de audiencia a cualquier otra persona que probare tener interés legítimo en el caso, según criterio del juez. Punto importante a tomar en cuenta con este artículo 59. Ya se aplicaba y estaba previsto en el reglamento anterior, es que la jurisdicción mobiliaria, si bien impera el principio de publicidad de los procesos, esa publicidad es para las partes. Los terceros que quieran tomar conocimiento de un expediente tienen que probar un interés legítimo en el caso. Son parte, tienen derecho registrado en la parcela, han sido notificados para intervenir en el proceso, o son intervinientes voluntarios en el proceso. Alguna situación legítima tienen que probar. Si son partes en el proceso, con la sola solicitud de su acta de audiencia, a las partes se le entrega su copia de acta de audiencia, pero si no son partes, entonces incluso el tribunal tendría que autorizar la entrega de una copia de un acta de audiencia a alguien que así le pruebe su interés. Entonces, en el caso porque los procesos son públicos entre las partes. Entonces, en esas audiencias, los procesos inmobiliarios se conocen dos etapas, una etapa de pruebas y una etapa de fondo. Y dicen aquellos que no son de orden público. Los procesos de orden público inmobiliario son tres: el saneamiento, la revisión por causa de fraude y lo penal inmobiliario. Entonces, en los casos que no son de orden público, sino de puro interés privado, como las litis, se conocen dos etapas. De la ley dice dos audiencias, pero nosotros, evidentemente, en la interpretación de la ley desde el inicio de su aplicación, entendimos que nunca jamás podían ser dos audiencias literales, sino etapas. Y entonces, una etapa de prueba y una etapa de fondo. La audiencia de sometimiento de prueba está destinada a, primeramente, la presentación y discusión de las pruebas. B, la solicitud de medidas de instrucción. C, cualquier otro pedimento incidental. Y la audiencia de fondo está destinada a la presentación de conclusiones sobre el fondo. Fíjense que las litis sobre derechos registrados es la etapa de prueba. El que no se afianza en la etapa de pruebas, el que no le presta atención a esta etapa, entonces puede tener un proceso vacío y puede incluso perder el proceso por no haber hecho una prueba oportuna. Porque la etapa de fondo no es más que la etapa sosa de que llegué y de que ya no hay más nada que debatir, entonces usted concluye sobre el fondo y le dan plazos para escrito de conclusiones y así lo piden las partes. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso? Que en el caso del artículo 62, en su párrafo 1, nos dice que las reglas relativas al momento de la presentación de los incidentes se rige por el derecho común. ¿Qué nos dice a nosotros la ley 834 en su artículo 2 y siguiente? Las excepciones de procedimiento, me habla de las excepciones de procedimiento, son aquellas que tienden a obstaculizar el libre desarrollo del proceso y se presentan in limine litis antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Pero luego entonces me voy a esta larga y escalonada regla procesal, que me voy a encontrar con todo lo que tiene que ver con las reglas de competencia. Me voy a encontrar con todo lo que tiene que ver con la litispendencia, con la conexidad, con las nulidades, con las inadmisibilidades, y por allí seguimos subiendo y seguimos encaminándonos básicamente hasta el artículo 47 de la ley 834, que llegamos a los medios de inadmisión de orden público inmóvil, de orden público, que son de aplicación en toda materia como medios de orden público. El plazo prefijado, la autoridad de la cosa juzgada y la falta de interés. Entonces, en ese tenor,
nosotros nos encontramos con que la regla de la presentación es puro derecho común. Y por eso nosotros tenemos la aplicación íntegra de manera supletoria de la ley 834 en la materia inmobiliaria, así como las reglas relativas, evidentemente, al Código de Procedimiento Civil que apliquen a esta materia, incluidas las medios probatorios relativos con la prueba pericial, la comparecencia de partes y la prueba testimonial, la producción forzosa de documentos y demás. Entonces, en ese tenor, en caso de que las partes presentes estén de acuerdo, dice el reglamento, que en caso de que las partes presentes estén de acuerdo y las condiciones procesales estén dadas, estamos de acuerdo y existen condiciones procesales, son dos requisitos, el tribunal puede, a petición de parte, concentrar en una única etapa, en una audiencia de sometimiento de pruebas, concentrar la etapa de fondo. Es decir, que las partes están de acuerdo en pleno conocimiento y el expediente ya se han presentado sus pruebas y le dicen, señor juez, por favor permítanos presentar nuestras conclusiones en esta audiencia. Si así ocurre, entonces el juez no tiene problema. Si una sola de las partes se opone a la presentación de conclusiones en la etapa de pruebas, allí evidentemente que no es posible que se pueda llevar a cabo materializar conclusiones. Entonces, el artículo 63 del reglamento nos dice que la audiencia de sometimiento de prueba es la primera audiencia y en ella se presentan las pruebas en que las partes apoyan sus pretensiones. ¿Cómo se presentan? Mediante un inventario descriptivo al que se encuentran anexas previo depósito vía Secretaría General o la entrega de copias a la contraparte en audiencia pública. Entonces, tenemos tres formas de presentar, tres momentos procesales de presentar la prueba. La primera es que yo la presente conjuntamente con mi demanda mediante un inventario descriptivo. La segunda es que yo la presente antes de la audiencia de pruebas vía Secretaría General. Y la tercera es que, esa era la segunda, y la tercera es que yo no he hecho ninguna de las anteriores y entonces las deposite, las lea en audiencia pública y le entregue una copia, ¿verdad?, de esas documentaciones a la contraparte para que tome conocimiento. Esa es la forma de la presentación de las pruebas. La parte demandante o recurrente siempre va ganando porque sabe que va a recurrir y tiene su expediente preparado. Sabe que va a demandar y se supone que tiene su expediente preparado. Ahora, la parte demandada y recurrida tiene un plazo mucho más breve para preparar sus medios de pruebas, porque es a partir de cuando se le notifica el recurso o la demanda, y en muchas ocasiones ni siquiera se le ha notificado el recurso, ni siquiera se le ha notificado la demanda, y simplemente o no conoce o han guardado la notificación, como se da muchas veces, que no, las partes no se la pasan a ningún abogado y simplemente les llega un acto de notificación a una audiencia y entonces viene el corre-corre. Y allí los abogados muchas veces, con razón, no están prestos, preparados como para presentar las pruebas en esa audiencia. Entonces, en ese contexto, a las partes recurridas y a las partes demandadas, como que los jueces son un poquito más benevolentes, ¿verdad?, con la oportunidad de estudiar medios y preparar defensas, mucho más que con la parte demandante y la parte recurrente, porque se supone que usted debe ir, cuando acciona, debe ir preparado. Pero igual también se le dan oportunidades si lo justifican bien y están fundadas. Entonces, la citación para la primera audiencia en los procesos de orden público o de interés privado, en que una parte no haya constituido abogado, debe realizarse mediante un plazo de por lo menos 8 días francos. Es decir, si no existe constitución de abogado, siempre serán 8 días francos aumentados en razón de la distancia.
si ya la parte le ha notificado una constitución de abogado o usted como demandado está citando al demandante, entonces con el avenir al abogado, a la oficina profesional del abogado es suficiente. Los abogados deben constituirse en domicilio profesional en el distrito judicial donde se encuentra ubicado el tribunal. Por eso la ley permite que lo hagan incluso en la secretaría del tribunal. En un tribunal departamental como el Departamento Este, por ejemplo, donde correspondo, usted puede hacer elección de domicilio en cualquiera de las provincias del Este porque es un tribunal departamental. Entonces, por lo tanto, ya sea que esté en San Pedro, que esté en Higüey, que esté en La Romana, que esté en El Ceibo o en Atomayor, da igual, usted tiene domicilio formal en el departamento. Entonces, ¿qué más nos encontraríamos nosotros de interés respecto a esta admisibilidad de la prueba? La admisibilidad de los medios de prueba queda subordinada precisamente a que su producción y comunicación se realice en el tiempo y en la forma determinada por el reglamento. Tiempo y forma, conjuntamente con la demanda por inventario descriptivo, por depósito vía Secretaría General antes de la primera audiencia, por entrega y lectura y entrega en la audiencia de pruebas. Ese es el momento y forma procesal de depositar los medios probatorios de conformidad con el reglamento. Si usted no ha hecho caso a ninguno de esas formalidades, entonces pudiera el juez acogerle cualquier petición a la contraparte de exclusión de oportunidad de prueba porque usted no ha agotado su prueba en ninguno de los estadios que establece el reglamento. Bien. Entonces, el juez o tribunal aprecia en cada caso la utilidad y pertinencia de las pruebas presentadas. Y las partes deben presentar e identificar las pruebas por lectura en la audiencia, por indicación puntual de los procesos probatorios y demás. Entonces, ese es el esquema de la presentación de pruebas. Ernesto tiene una pregunta muy breve, porque ya casi estamos hoy sobre el tiempo. Vamos a darle la oportunidad a Ernesto para que pues haga su pregunta. Ernesto Dotel, adelante Ernesto. Ernesto puede abrir su micrófono. ¿Lo ha podido abrir? Ernesto, adelante. Ahora sí, muchas gracias, magistrada. La pregunta mía es con relación a la citación. Dice los reglamentos que cuando el abogado tiene domicilio, el demandante puede ser citado en 3 días. En el 2 días francos, eso es avenir. Sí, 48 horas, ¿no? 2 días francos, esos son 4 días. Ya. Uh-huh. Esa es mi pregunta ahora. Más adelante, los debates. Sí, porque tengo un caso en el sur, San Juan de la Maguana, en la cual ese proceso lleva 17 años y duraron 1 año para dar sentencia, y luego la sentencia es una cosa increíble porque las costas hubieron demasiado reenvío, nunca el juez no dio defecto, ellos no asistían sin justificación y el juez me dijo, no, hay que tutelar el derecho de ellos. Entonces, el derecho de nuestro cliente, ¿quién lo tutela? Bueno, yo a eso no le puedo opinar, lo siento, ahí no le puedo emitir opinión. Lo único que yo le puedo decir es que el reglamento establece que si no hay constitución de abogado es la octava franca de ley, y si hay constitución de abogado, el plazo de avenir. Y lo único que le voy a hacer la aclaración, no conozco y ni me interesa, ¿verdad?, conocer aquel proceso del cual usted llevó, es que recuerden que la ley 1542 era la que imperaba hasta el día 4 de abril del año 2007. Toda demanda que se hincó ante un tribunal de tierras antes del 4 de abril del año 2007 es una demanda de ley 1542 que no lleva los tecnicismos ni rigorismo procesal de la ley 10805. Es un expediente de liquidación. Solamente para que quede ese punto ahí, para que analicen sus casos en ese contexto.
4 de abril 2007 en adelante, ley 10805. 4 de abril para atrás, 2007, ley 1542. Entonces, gracias por su participación. Bien, entonces, fíjense, con relación y continuando con la admisibilidad de la prueba, a fin de garantizar el derecho de defensa, el juez puede aplazar o reenviar el conocimiento del diferendo para otra audiencia, según su complejidad y según las circunstancias procesales que lo justifiquen. Ustedes le justifican al juez y nosotros acogemos. Ustedes nos piden y nosotros acogemos si justifican. Otorgar plazos adicionales a las partes para producir documentos que no hayan podido obtener antes de la discusión de las pruebas, por encontrarse en manos de terceros y que estos no los hayan facilitado a la parte interesada pese a requerimiento en tiempo hábil. Y aquí estamos hablando de la producción forzosa de documentos pura y dura del derecho común, la ley 834, aplicada ante la jurisdicción inmobiliaria y que puede ser incluso llevado a cabo mediante el proceso de referimiento en curso de instancia. Las demandas incidentales también nosotros tenemos que verlas ante la jurisdicción inmobiliaria, ¿verdad? En los procesos de litis de que nos ocupa. Y nos dice el reglamento en su artículo 43 que las demandas incidentales, provengan o no de las partes o de los terceros, se interponen por instancia motivada en los términos de este reglamento, en cuyo caso debe ser primeramente notificada a las partes o a su representante legal, según si el caso acorde con el derecho común y con anterioridad a la audiencia. Ojo con ese punto del artículo 43. Le está regulando la forma de presentación de las demandas incidentales ante la jurisdicción mobiliaria y nos dice que debe ser antes de la audiencia, pero cumpliendo con todos los requisitos del derecho común, pero me pone un momento procesal. Todos los demás aspectos relativos a las demandas incidentales, sean adicionales, reconvencionales o en intervención, se rigen por el derecho común, puro derecho común. Por lo tanto, lo único que a nosotros nos interesa que ustedes, aparte del derecho común, recuerden con relación a las demandas incidentales ante la JI, es que deben ser presentadas antes de la audiencia a la que se le pretende oponer y además deben ser notificadas a las partes y no a los abogados entre sí necesariamente, aunque el derecho común nos dice que se trata de demandas de abogado a abogado, pero el reglamento nuestro dice que han de ser notificadas a las partes. Entonces, en atención al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, el juez o tribunal, cuando verifique la existencia de titulares o beneficiarios de derechos reales, cargas, gravámenes o anotaciones provisionales que afecten el inmueble, puede ordenar la notificación de estos para lo que en derecho corresponda. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando nosotros le notificamos al registro de títulos la entrada de una litis sobre derechos registrados, el registro de títulos nos devuelve a nosotros para atrás una certificación de cargas y gravámenes. Eso es una certificación interinstitucional, aquí es de manera institucional entre órganos. Y esa certificación, si tiene anotación y tiene terceros, aún de litis sobre otras litis en derechos registrados, el juez de oficio está llamado a ordenar la notificación de estas partes si lo entiende necesario. No es que le pone una camisa de fuerza, pero ha de observarse la tutela judicial efectiva y el debido proceso en aras de garantizar esos derechos de terceros. Entonces, ¿en qué momento se le notifica a los terceros? Si las partes no han tomado su iniciativa de citarles a la audiencia en base a esa certificación, entonces el juez ha de ordenarlo en audiencia pública y aplazar el conocimiento de la causa. Bien. Entonces, ¿qué más nos encontramos nosotros? Con que tenemos diversas formas de interrupción de la instancia y ponerle fin al proceso. En ese caso nos encontramos con los incidentes de la instancia, que no son más que aquellos que tienden a interrumpir, a suspender o a extinguir el proceso.
Allí tenemos la renovación de instancia. Es un incidente suspensivo del proceso de conformidad con los artículos 342 al 351 del Código de Procedimiento Civil. Hay muchas causas hay muchas situaciones que se dan con relación a la renovación de instancia, pero esta sobreviene únicamente cuando ha fallecido una parte en el proceso, una o más partes en el proceso, o cuando ha fallecido el abogado. Entonces, el momento procesal de la renovación siempre será antes de el cierre de los debates. Y se dan situaciones con respecto a la renovación cuando no hay renovación voluntaria a cargo de la parte con interés y entonces se tiene que dar la renovación forzosa. Todo eso está instituido en los artículos 342 al 351 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes luego lo pueden ver. Entonces, el sobreseimiento también es una forma de interrupción o suspensión provisional de la instancia, lo cual atrae la suspensión provisional del proceso hasta tanto se cumplan ciertos requisitos procesales. Entonces, por lo general, es un evento no imputable a la voluntad de las partes. El sobreseimiento, por lo general, es un evento no imputable a la voluntad de las partes. Pero, ¿qué pasa con eso? Que el sobreseimiento se utiliza mucho como incidente procesal, como bombardeo en los procesos, recursos infundados, recusaciones, situaciones entre las partes, querellas disciplinarias, una serie de inventos que lamentablemente nos encontramos con eso todos los días, que lo único que busca es que si el juez se le pone flojo, que el caso no pase nunca. Entonces, la finalidad del sobreseimiento es debatir cuestiones prejudiciales fundadas en derecho. No son, no están previstos para incidentar los procesos. Entonces, también el acuerdo amigable transaccional es una forma de terminar o extinguir el proceso, de ponerle fin al proceso litigioso, lo cual hace ley entre las partes de conformidad con los artículos 2044 al 58 del Código Civil Dominicano. La aquiescencia de la demanda no está instituido el tema de la aquiescencia en el Código de Procedimiento Civil, tampoco en la Ley 10805, pero sí se ha admitido por la jurisprudencia de manera pretoriana, se ha admitido la aquiescencia en el ordenamiento jurídico y la Suprema Corte de Justicia la ha asociado en su jurisprudencia, la ha asociado a los requisitos del acuerdo transaccional y del desistimiento. Es decir, tiene que sobrevenir una voluntad expresa por escrito, ¿verdad?, del demandado o del recurrido, o así hacerlo saber de viva voz en audiencia pública compareciendo. Entonces, también se finaliza por perención de instancia. La perención, me interesa que tengan en cuenta que la perención de instancia opera de pleno derecho ante la jurisdicción inmobiliaria. No hay que demandar la perención, es que dice la ley que irrefragablemente el caso murió. Y si se murió, el juez no lo puede revivir, aunque los abogados peleen y aunque los abogados se opongan. Lo único que sobreviene cuando se vence el plazo de los 3 años para demandar, para accionar y para reactivar su proceso, es que el juez simplemente dicte un auto especial de perención que tiene como efectos colocar el asunto en el mismo estado en que se encontraba anteriormente y que las partes igualmente podrán volver a demandar otra vez si es en primer grado. Y en ese caso, pues al final de cuentas, cuando la perención produce sobre litis, se produce un levantamiento de la litis. Y si hay un deslinde que nunca se conoció, nunca se debatió y perimió, se produce la cancelación de la parcela que se ha generado y una serie de actuaciones que conllevan en sí esas actuaciones. Ya.
5 minutos que conllevan esas actuaciones. Entonces, ¿qué más nosotros nos encontramos con el tema de la aprehensión, que es de interés de ustedes? Que si se lleva a cabo en apelación, entonces hay problema, porque convierte la sentencia en definitiva e irrevocable, como les decía al inicio, y allí usted ya no tiene más nada que buscar. El tribunal simplemente declara la aprehensión de instancia, ordena el archivo del expediente y la sentencia de primer grado adquiere plena eficacia. Bien. Y el desistimiento está instituido en los artículos 36 al 37 de la ley 10805 y que al final de cuentas nosotros nos encontramos con estos aspectos relativos al desistimiento precisamente para darle la oportunidad a las partes de que puedan desistir del aspecto litigioso y puedan incluso llegar a acuerdos transaccionales que no necesariamente tienen que ser ejecutados ante el tribunal u homologados por el tribunal. Todo depende del interés de la parte. Ese desistimiento puede ir acompañado de un acuerdo transaccional donde ustedes le dicen al juez, desisto de la litis, del aspecto litigioso, pero queremos que nos homologue este acuerdo transaccional donde nos estamos dividiendo este terreno, así como las partes lo han previsto, y que ordene a su vez, pues, afectación, modificación del derecho, presentación de trabajos técnicos por ante la Dirección de Mensura Catastral para que se lleve a cabo ya una subdivisión amigable. Todo ese tipo de cosas se pueden dar en el desistimiento conjuntamente con el acuerdo transaccional. O sea, que se da el desistimiento puro y simple y se da el desistimiento con acuerdo transaccional. En uno, nosotros simplemente validamos que ese desistimiento cumple con el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil, que ha sido dado por la parte con interés, que ha sido firmado y demás. Y en todo caso, pues no hacemos más nada que ordenar el archivo del expediente y el levantamiento de anotación de litigio y demás, desglose de documentos, pero si viene con un transaccional, entonces hay que leer ese acuerdo transaccional en audiencia pública y nosotros lo vamos a validar conforme ustedes así lo han estipulado. Por hoy lo vamos a dejar aquí porque tengo otro compromiso. Entonces, la próxima semana les voy a dedicar mucho más tiempo, así como ustedes así lo requieran. Y pues esta semana estamos sumamente agobiados con el tema de la cumbre judicial, que aprovecho para invitarles a que se inscriban todavía en el día de mañana. Tienen la oportunidad de inscribirse en los talleres de la cumbre y pues de participar. Vamos a darle la oportunidad a Yudelka a 2 o 3 preguntas para nosotros terminar hoy, porque hoy que tengo un compromiso. Bien. Estamos súper contentos, la verdad que hemos aprendido bastante en esta noche. Bueno, transmitimos a través de nuestro canal de YouTube lo que pudimos transmitir. Esperamos que ya el próximo martes podamos tenerlo a todos realmente, pero la realidad es que nos vamos llenos con mucha cosas acá de actualidad, sobre todo de actualidad. Yo tengo mis preguntas que Les prometo que la próxima, la tengo ahí marcada. en la próxima, señores, vamos a comenzar con una sesión de preguntas sobre lo que le haya quedado de hoy. Magistrada, pero no quiero perder no quiero dejar. ¿Dónde es que va a ser lo de la cumbre? Hoy fue que me llegó la invitación. Pues, en el Hotel Embajador. Me voy porque hoy fue que me llegó, Sí. que aquí en el Teatro Nacional van a hacer algo mañana. Mañana es la apertura Exacto. formal y entonces luego en el Me Hotel llegó ayer, Embajador. pero no sabía. Pero ahora me registro y la proporciono al equipo, a todos ustedes, para los que quieran participar. Realmente, magistrada, Perfecto. gracias. No le vamos a quitar tiempo a usted. Vamos a dejar las preguntas para la próxima. Sí. Anoten ahí y cualquier duda, cualquier pregunta, sobre todo con los temas de la forma de terminación amigable, me la dejan saber. Solamente queremos, por favor, vamos a ver cómo lo hacemos, no sé cómo será,
Pero ojalá que papá Dios permita que al final de este diplomado podamos tener un encuentro con usted. Ojalá que de la facilidad ¿Y como un encuentro personal? ¿Y dónde te va a llevar tanta gente? presencial. Un encuentro Ojalá presencial, ¿dónde te va a llevar esa gente? que podamos, No, yo estoy a las órdenes. Puede ser un sábado, cualquiera, un exacto, un rato. sábado, que podamos Ujú. hacerlo para allá. Y eso, porque de verdad, magistrada, que no porque usted esté presente, ha sido de mucha aclaración, ha sido de hoy extraordinario. Todo está loco. Yo tengo mi teléfono bombardeado acá, pero gracias de corazón. Gracias por ser generosa con nosotros y compartir sus conocimientos. Sobre A todo, ustedes, a ustedes. Gracias, Yudelka, igual por invitarme. Para mí es gracias. siempre un gran honor y un gran placer. Y estoy a la disposición siempre. Mil gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. No le quitamos más tiempo y un abrazo grande. Amén. Un abrazo. Dios le guarde. Ok, bye bye. Chicos, nos vemos el próximo martes, si papá Dios lo permite. Todo está en el canal de YouTube, así que lo pueden verificar en Instagram también. Y pueden verificar, y está también, están entre los grupos para que puedan realmente, lo que se conectaron tarde, lo que no se conectaron, puedan compartir, porque hoy hace una noche extraordinaria y de verdad que muchos desafíos. Hay muchos desafíos para ser mejores abogados, muchos desafíos para hacer lo correcto y muchos desafíos para ganar los casos como debemos de hacerlo. En buen derecho. En buen derecho, en buen derecho. Así que anotar, mira todos los besos que alguien está tirando besos por ahí, Adiós. corazones Beso. y todo. Entonces, gracias, magistrada, muchas gracias. Buenas Amén. noches para todos, cuídense mucho. Una noche extraordinaria, una noche de mucho reto y de verdad que yo estoy súper contenta. Yo tengo varios casitos similares. De verdad que yo tengo varios casos que hoy se tocaron bastante y espero que sea para ustedes también igual, que puedan realmente enriquecer sus casos, que puedan realmente poder sacarle el juguito. Sácale el juguito. Señores, buenas noches, cuídense mucho. Pueden ir a YouTube, pueden verlo en YouTube al paso, está ahí. Lo transmitimos en vivo, también en Instagram, también está en todas nuestras redes, se pudo transmitir, gracias a Dios. Y esperemos que el próximo martes Zoom nos permita estar completo. Buenas noches para todos y cuídense mucho.